El prometido de mi hermanastra entró a robar a mi casa. No buscaba dinero ni joyas. Quería robar el vestido de novia de mi difunta madre. Tengo 29 años y, aunque suene a locura, esta es mi vida ahora. Mi hermanastra Sofía siempre me ha odiado. Sus celos han envenenado a nuestra familia durante años, desde el primer día que nos conocimos. Mi mamá falleció de cáncer hace un tiempo. Ese vestido es el recuerdo más preciado que tengo de ella. Es más que una simple tela. Es el símbolo de su amor, de su día más feliz. Cuando mi mamá estaba enferma, Sofía fue increíblemente cruel. Recuerdo perfectamente cómo se reía al verme llorar de miedo. Incluso llegó a enviarme por mensaje fotos horribles de enfermos terminales. Su falta de empatía era total. Tras la muerte de mi madre, se leyó el testamento. Como era su única hija biológica, me lo dejó todo a mí. Por supuesto, el vestido de novia también era para mí. Sofía estalló en cólera en la misma oficina del abogado. Me gritó en la cara que mi madre era una egoísta. Exigió que le diera la mitad de todo. Pasaron los años y, hace unas semanas, Sofía anunció que se casaba. Su padre, mi padrastro Mateo, me invitó a cenar para celebrarlo. Me aseguró que ella había madurado y que todo iría bien. Al principio, la cena fue tranquila. Sofía incluso parecía feliz. Pero de repente, en mitad de la cena, me miró fijamente. «Todavía no tengo vestido», dijo con una sonrisa. «¿Por qué no me das el vestido de tu madre?» Me quedé completamente helada. Le pregunté si era una broma. «No», respondió ella. «Me caso antes que tú, así que tengo más derecho a usarlo». Le dije firmemente que jamás se lo daría. Le recordé su crueldad cuando mamá estaba muriendo. Discutimos a gritos hasta que me levanté y me fui de allí furiosa, pensando que todo había terminado. Pero su obsesión no tenía límites. Hoy, mientras estaba en el trabajo, sonó la alarma de seguridad de mi casa. Abrí la aplicación en mi móvil temblando y vi a un hombre enmascarado dentro de mi salón. Caminaba decidido hacia el armario de mi habitación, donde guardo lo más valioso que tengo. Y en ese instante, supe exactamente quién era y qué estaba buscando. De acuerdo, aquí tienes el monólogo para el segundo bloque, continuando la historia con nuevos personajes y siguiendo todas las indicaciones. Esa hostilidad de la que les hablé no tardó en echar raíces en nuestra casa. Mi vida con Lucía se convirtió en un campo de minas diario, donde cada paso en falso podía provocar una explosión de comentarios pasivo-agresivos o miradas heladas. Yo intentaba ser amable, de verdad que sí, pero era como hablarle a una pared de hielo. Marcos, su padre, y mi madre estaban tan inmersos en su burbuja de amor que minimizaban todo, diciendo que solo necesitábamos tiempo para adaptarnos. Pero el tiempo no curaba nada, solo hacía la herida más profunda. La primera gran grieta apareció por algo que, para mí, era importante. Recuerdo que tenía un proyecto de arte para el instituto. Había pasado semanas trabajando en una maqueta delicada, un pequeño mundo que había construido con mis propias manos y muchísima ilusión. Mi madre y Marcos estaban fascinados con mi progreso. Siempre me animaban y elogiaban mi talento. Lucía, en cambio, solo pasaba por mi lado y miraba mi trabajo con un desprecio silencioso que me ponía los pelos de punta. La mañana de la entrega, cuando bajé a por mi maqueta para llevarla a clase, la encontré hecha pedazos en el suelo del salón. Alguien había derramado disolvente sobre ella, derritiendo el plástico y destrozando meses de esfuerzo. El corazón se me paró. Sabía quién había sido. No había nadie más en casa. Fui directa a su habitación, sin llamar. «Fuiste tú», le dije, con la voz temblando de rabia y dolor. Ella levantó la vista de su revista, con esa sonrisita que tanto odiaba. «No sé de qué hablas», respondió, fingiendo inocencia. Pero yo no iba a dejarlo pasar esta vez. Le dije que sabía que mentía, que había visto la botella de disolvente escondida bajo su cama. Entonces, su máscara de niña buena se cayó por completo. Se levantó y me miró a los ojos, con una furia que nunca antes había visto. «¿Y qué si fui yo?», me espetó. «Quizás si no intentara ser siempre la niña perfecta, mi padre se acordaría de que también existo». Y ahí lo entendí todo. No era yo, era su miedo a ser invisible.
¿Alguna vez han sentido que el amor de alguien es como un recurso limitado? Que si otro recibe más, a ti te toca menos. Así se sentía ella, y su solución fue intentar apagar mi luz para que la suya brillara. Corrí a contárselo a mi madre y a Marcos, esperando que por fin vieran la verdad. Pero su respuesta me rompió el corazón por segunda vez ese día. Son cosas de hermanas, dijo mi madre, tratando de calmarme. Seguro fue un accidente. Lucía está pasando por un mal momento. Tienes que ser más comprensiva. Marcos simplemente asintió, evitando mi mirada. No hubo castigo, no hubo consecuencias, solo excusas. En ese momento me sentí completamente sola. Comprendí que mis padres no iban a protegerme. Estaban demasiado ocupados protegiendo la frágil paz de su nuevo hogar. Pero aquello no fue cosas de hermanas. Fue una declaración de guerra, y mientras recogía los restos de mi proyecto, juré que no iba a permitir que Lucía me siguiera destruyendo. Entendí que si querían jugar sucio, yo también podía aprender las reglas. Aquella maqueta hecha pedazos fue solo el primer disparo en una guerra que estaba a punto de volverse mucho más personal y cruel. El día de la boda de mi madre con Marcos se suponía que sería el más feliz, un nuevo comienzo para todos. Pero para mi nueva hermanastra, Isabela, era simplemente el escenario perfecto para su gran espectáculo de odio. Durante toda la ceremonia no pude apartar los ojos de ella, sentada en primera fila. Mientras mi madre y Marcos se prometían amor eterno, Isabela no intentaba disimular su desprecio. Puso los ojos en blanco tan fuerte durante los votos que temí que se le quedaran así para siempre. Llegó el momento de los brindis, y Marcos, con la voz llena de emoción, levantó su copa hablando de una nueva y hermosa familia. Fue entonces cuando Isabela murmuró lo suficientemente alto para que nuestra mesa la oyera. A ver cuánto dura esta vez. El aire se heló. Nadie supo qué decir. Luego vinieron las fotos familiares, una humillación pública que mi madre no merecía. Isabela se cruzó de brazos y se negó a participar. Yo no voy a formar parte de esta farsa, anunció mientras el fotógrafo nos miraba incómodo. A pesar de todo, yo seguía tratando de encontrar a la persona debajo de esa coraza de amargura. En un momento, me acerqué a ella y le dije, Isabela, tu vestido es precioso. Ella me escaneó de arriba abajo, una sonrisita cruel asomando en sus labios. Bueno, al menos una de las dos tiene buen gusto, respondió, y no parece que el vestido le vaya a explotar en cualquier momento. Su comentario sobre mi peso me golpeó como una bofetada. Fue la primera de muchas. Cada palabra estaba diseñada para herir, para dejar una cicatriz. Vi la tristeza en los ojos de mi madre, pero ella, siempre la encarnación de la paciencia, solo me apretó la mano. Dale tiempo, cariño, susurró, ya se acostumbrará. ¿Sabes esa sensación de ser completamente invisible para alguien? De que, sin importar lo que hagas, solo ven una versión deformada de ti que han creado en su mente. Mi madre siempre esperó que, con el tiempo, Isabela cambiaría. Siempre creyó que, si le dábamos suficiente amor, su corazón se ablandaría. Pero a ese sueño nunca se le permitió hacerse realidad. Yo pensaba que sus ataques en las reuniones familiares eran el límite, que esas humillaciones serían lo peor que tendríamos que soportar. Qué equivocada estaba. Ese comportamiento fue solo el comienzo, el ensayo general de su crueldad. La maldad de Isabela alcanzaría un nivel nuevo y aterrador cuando la tragedia golpeó a nuestra puerta. El mundo se detuvo el día que recibimos el diagnóstico de mamá. Cáncer de ovario en etapa 3. Esas palabras resonaron en la habitación del hospital como un disparo, rompiendo nuestra realidad en mil pedazos. De un momento a otro, todo cambió. Nuestra vida se convirtió en un torbellino de citas médicas, quimioterapia y una ansiedad constante que se te pega a los huesos. Nos unimos como nunca. Mi padre y yo nos turnábamos para cuidarla, para asegurarnos de que nunca estuviera sola. Hacíamos todo lo posible por mantener el ánimo, por crear una burbuja de normalidad y amor a su alrededor. Todos estábamos en esa lucha. Bueno, casi todos. Laura, mi hermanastra, actuaba como si nada pasara. Mientras nosotros vivíamos pegados al teléfono, esperando resultados, ella seguía con su vida de fiestas y amigos, completamente ajena a la tragedia que nos consumía.
No preguntaba por mi madre, no ofrecía ayuda, no mostraba el más mínimo interés. Su indiferencia era tan fría que dolía casi tanto como la propia enfermedad. Pero la indiferencia pronto se convirtió en algo mucho peor, en crueldad. Una noche, la presión me superó. Me derrumbé en la cocina, llorando en silencio para no despertar a nadie. De repente la puerta se abrió y era ella. Se quedó mirándome, con los brazos cruzados, observando mi dolor como si fuera un espectáculo. En lugar de mostrar un poco de amabilidad o comprensión, me miró a la cara, empapada de lágrimas, y simplemente sonrió con desdén. Esa sonrisa me rompió algo por dentro. Creí que no podía ser más cruel, pero me equivoqué. Días después empezó a enviarme publicaciones por redes sociales. No eran mensajes de ánimo, eran artículos y fotos sobre el aspecto de los pacientes con cáncer en sus últimos momentos, imágenes explícitas de la decadencia física que provoca la enfermedad. Quería que viera, sin filtros, el horror que nos esperaba. No sé si alguna vez han sentido que el dolor de alguien es casi una fuente de entretenimiento para otra persona. Es una sensación que te hiela por dentro, ¿verdad? Era como si disfrutara viéndome sufrir, como si se alimentara de mi miedo y mi angustia. Mientras mi madre luchaba por su vida, regalándonos una sonrisa, incluso en sus peores días, mi hermanastra se dedicaba a torturarme psicológicamente. Ya no era indiferencia, era sadismo. Era una maldad que yo no podía comprender. Mi madre finalmente nos dejó, y con ella se fue una parte de mi alma. Y cuando creí que ya no podía sentir más dolor, que lo peor había pasado, me di cuenta de mi error. Porque tras su muerte, el duelo se vio agravado por una nueva batalla, la del testamento. Y la reacción de Laura fue más explosiva de lo que nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado. El día de la lectura del testamento, el aire en la oficina del abogado era irrespirable. Fui con mi padre. Miguel, esperando, no sé, encontrar un poco de paz, cerrar un capítulo. Laura, mi hermanastra, estaba allí, sentada frente a nosotros, con una expresión que no supe descifrar. El abogado carraspeó y comenzó a leer con voz monótona. El testamento era claro y conciso, tal como mi madre siempre fue. Como ya había hablado con mi padre, me dejaba todo a mí, su única hija biológica. Era su última voluntad, una decisión meditada y justa. No había sorpresas, o al menos, no para nosotros. Pero para Laura fue como si una bomba hubiera estallado en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par, y su rostro se descompuso en una mueca de incredulidad y furia. Se levantó de golpe, señalándome. «Esto es una broma», gritó, su voz rompiendo el silencio solemne. «No puedo creer lo egoísta que era tu madre». Escupió las palabras, y cada una de ellas se sintió como una bofetada en la cara, un insulto a la memoria de la mujer que me dio la vida. En ese instante, vi a la verdadera Laura por primera vez. ¿Saben? Es increíble cómo la codicia puede borrar años de supuesta hermandad en un solo segundo. Antes de que yo pudiera articular una palabra, mi padre se interpuso. «Laura, basta», le dijo con una firmeza que helaba la sangre. «No tienes ningún derecho a exigirle nada, ni a insultar la memoria de su madre». Pero ella no escuchaba, estaba cegada por la rabia. Sus ojos, llenos de avaricia, se clavaron en mí, y su voz se volvió un siseo venenoso. «No me importa el dinero», mintió descaradamente, «pero hay cosas que me corresponden por derecho». Entonces soltó la frase que lo cambió todo. «Quiero el vestido de novia de tu madre». El vestido de novia. Esa reliquia familiar, el recuerdo más sagrado y personal que tenía de ella. Ahí entendí que su ambición no tenía límites. No quería un recuerdo para honrarla. Quería poseerlo, arrancármelo, como un trofeo. Ese día la familia que conocía se rompió en 1000 pedazos. La imagen de la hermana que creía tener se desvaneció para siempre, reemplazada por una extraña codiciosa. Comprendí que tenía que proteger no solo la herencia, sino el alma de mi madre que vivía en esos objetos. Así que empaqué todo, cada foto, cada libro y, por supuesto, el vestido. Me mudé lejos, buscando un nuevo comienzo,
un lugar donde sus recuerdos estuvieran a salvo. Durante años el silencio fue mi único consuelo, hasta que una tarde sonó el teléfono. Era Miguel, mi padre, y su voz sonaba desesperada. Tenía que pedirme algo, una petición increíble que volvería a poner mi mundo patas arriba. Pasaron los años y casi había logrado olvidar el rencor que sentía. Un día mi padrastro, Roberto, me llamó. Su voz sonaba conciliadora, casi dulce. Me invitó a cenar para celebrar el compromiso de Laura, su hija. Ha madurado mucho, me aseguró. Es el momento perfecto para hacer las paces. Acepté con cautela, esperando, tontamente, que fuera verdad. La cena comenzó con una tensión palpable, cubierta por sonrisas falsas y conversaciones vacías sobre el clima. Roberto no paraba de llenar las copas de vino, como si el alcohol pudiera disolver los años de distancia. Laura, por su parte, hablaba sin parar de su boda, de las flores, del lugar, de los invitados. Y entonces, en medio de una anécdota sobre lo difícil que era encontrar el vestido perfecto, se giró hacia mí. Su sonrisa era depredadora. «Oye», dijo con una falsa naturalidad, «ya que a ti no te va a servir de nada, ¿por qué no me regalas el vestido de novia de tu madre?» Sentí como el aire se congelaba en mis pulmones. La miré, incrédula. «No», respondí, con la voz más firme que pude encontrar. «Ese vestido no está en venta, ni se regala. Es lo único que me queda de ella». Laura soltó una risita, como si yo hubiera contado un chiste malo. «Vamos, no seas dramática», insistió. «Es solo un trozo de tela viejo». La rabia comenzó a subir por mi garganta. «Para ti será un trozo de tela», dije, apretando los dientes. «Para mí es mi madre». ¿Alguna vez te han dicho algo tan insensible que sientes cómo se te corta la respiración? Es una sensación extraña, como si el mundo se detuviera por un instante. La discusión escaló rápidamente. Roberto permanecía en silencio, mirando fijamente su plato, como si deseara desaparecer. Laura se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. «Como yo me caso antes que tú, tengo más derecho a llevar ese vestido». Escupió las palabras con veneno. Incluso se atrevió a sacar la cartera. «Te doy dinero si quieres. Ponle un precio». Mi negativa solo la enfureció más. «Si mamá estuviera viva, me lo habría dado a mí», gritó. «Simplemente eres una egoísta». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa, tirando la servilleta con rabia. No podía seguir escuchando sus mentiras y su crueldad. Salí de esa casa dando un portazo, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las lágrimas quemándome los ojos. Me largué de allí hecha una furia, sin tener ni la más remota idea de que la advertencia de mi padre sobre instalar cámaras de seguridad estaba a punto de convertirse en una profecía. Estaba en la reunión más aburrida de la semana cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar sobre la mesa. Al principio lo ignoré, pero las notificaciones no cesaban. Movimiento detectado en la sala. Movimiento detectado. Movimiento. Mi corazón dio un vuelco y con los dedos temblando, abrí la aplicación de seguridad. Y ahí estaba. Un hombre enmascarado, vestido de negro, de pie, en medio de mi propia sala de estar. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estaba violando mi espacio, mi refugio, mi hogar. Lo primero que pensé fue en mi perro, Rocky. ¿Dónde estaba? ¿Le había hecho algo? El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo 2 veces, cogí mis llaves y salí corriendo de la oficina, dejando a mis compañeros con la palabra en la boca. Mientras corría hacia el coche, marqué al 911. Mi voz era un hilo tembloroso. Apenas podía explicarle al operador lo que estaba viendo en tiempo real en la pantalla de mi móvil. El trayecto a casa fue una pesadilla borrosa. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando por fin giré en mi calle, vi las luces azules y rojas parpadeando frente a mi casa. La policía ya estaba allí. Un agente me hizo una seña para que me detuviera, mientras otros 2 sacaban a alguien esposado de mi casa. Era el hombre del pasamontañas. Se lo quitaron y mi mundo se detuvo por completo. No podía ser. Era Mateo, el prometido de mi hermanastra Isabela. Estaba pálido con la pernera del pantalón rota y una herida sangrante en la pantorrilla. Obra de mi valiente Rocky,
que ahora ladraba desde dentro de la casa. Cuando Mateo me vio, sus ojos se llenaron de desesperación y gritó: «¡Habla con la policía!», me suplicó. «Tu hermanastra me obligó a hacerlo». Los agentes lo metieron en el coche patrulla mientras yo intentaba procesar sus palabras. ¿Obligado a hacer qué? ¿A robarme? Resultó que Isabela lo había presionado para que entrara y se llevara el vestido de novia. Todo este infierno, por un vestido. ¿Alguna vez han sentido como una traición les rompe por dentro? No es un dolor agudo, es como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Con Mateo bajo custodia y el vestido a salvo, pensé que la pesadilla había terminado. Creí que por fin podía respirar hondo y empezar a recoger los pedazos. Pero entonces mi teléfono volvió a sonar. No era la policía, era un número familiar, y la voz al otro lado no sonaba preocupada, sino furiosa. Y después de esa llamada, vino otra y otra. Eran mis tíos, mis primos, incluso mi abuela. Todos gritando, todos acusándome. Todos exigían lo mismo, algo tan impensable, tan absurdo, que hizo que el allanamiento pareciera solo el comienzo de la verdadera pesadilla. Apenas colgué con mi padre, mi teléfono explotó. Era Isabel, mi hermanastra, y su voz sonaba falsamente preocupada. Pero después de ella empezaron a llamar mis tíos, mis primos. Todo el clan familiar parecía haberse puesto de acuerdo para bombardearme. El coro era siempre el mismo, repetido hasta el cansancio. Tienes que retirar la denuncia contra el prometido de Isabel. Su argumento era tan absurdo que al principio me reía por no gritar de pura frustración. ¿Por qué?, preguntaba yo, incrédula. Porque es familia, me respondían, como si esa palabra mágica borrara un delito. Ay, sí que no pude más. La siguiente llamada fue de una tía y estallé. Le dije con toda la rabia que sentía: «Guárdate tus opiniones, porque hasta donde yo sé, la familia no irrumpe en tu casa para robar tus cosas, y menos aún las cosas que dejó mi madre». Colgué sin esperar respuesta, pero las llamadas no paraban, como un enjambre de avispas. Eran una y otra vez, cada una con una nueva manipulación emocional, una nueva exigencia. Finalmente, fue la propia Isabel quien volvió a llamar, esta vez con un llanto teatral que se oía forzadísimo. Esa fue la gota que colmó el vaso. «Isabel», le dije con una calma helada que me sorprendió hasta a mí, «o dejas de acosarme con toda la familia, o la próxima demanda por acoso la recibirás tú. Te lo juro». Colgué y me quedé temblando, no de miedo, sino de pura ira. Me di cuenta de que mis palabras, mi versión de los hechos, no eran suficientes para ellos. Necesitaban ver la verdad con sus propios ojos. ¿No es agotador tener que demostrar tu verdad a la gente que se supone que debe estar de tu lado sin dudarlo? A veces, la palabra de uno simplemente no es suficiente. Así que abrí mi teléfono, creé un grupo de chat con toda la familia que me había estado acosando, y sin escribir ni una sola palabra, adjunté el archivo de video de la cámara de seguridad. El silencio que siguió fue atronador, más elocuente que todos sus gritos anteriores. Pasaron quizás 10 minutos, que se sintieron como horas. Y entonces, uno a uno, empezaron a llegar los mensajes de texto. «Lo siento muchísimo», me escribió un tío. «No teníamos ni idea». Otro primo: «Acabo de ver el video. Dios mío, perdóname». Resulta que Isabel les había contado una película completamente diferente. Les había dicho que habíamos tenido una discusión fuerte, que yo lo había dejado fuera de casa a propósito, y que él solo intentaba entrar a recoger sus cosas, de manera desesperada. Una mentira enorme, para cubrir su crimen y hacerlo quedar a él como la víctima. Ver esas disculpas me dio una extraña sensación de victoria y tristeza. Algunas se sentían sinceras, otras parecían escritas solo por compromiso. Pero en el fondo, ya no importaba. La guerra familiar había terminado, al menos por ahora, y yo había demostrado mi punto. Ahora, con la evidencia irrefutable en mi mano, el apoyo incondicional de mi padre y un buen abogado a nuestro lado, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El enfrentamiento se trasladaba de los chats familiares a la sala de un tribunal.
El veredicto final, bueno, eso estaba aún por verse. 6 meses. 6 meses han pasado desde el día del juicio, y todavía puedo sentir el eco del martillo del juez en mi pecho. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que casi podía tocarlo, mientras mi corazón latía con una fuerza descomunal. Miré de reojo a mi hermanastra, Sofía, y a su prometido, Mateo. Sus rostros eran una máscara de tensión. Cuando el juez finalmente pronunció la sentencia, sentí que el aire volvía a mis pulmones. Mateo fue condenado a 3 meses de prisión por allanamiento de morada. No era una década, pero era justicia. Vi a Sofía ahogar un sollozo dramático, aferrándose al brazo de su abogado como si fuera la protagonista de una telenovela. Luego, el juez se dirigió a mí. Me concedieron una compensación de $1,000 por los daños materiales y emocionales. Sinceramente, ninguna cantidad de dinero podría borrar la angustia y el miedo que pasé. Pero no era por el dinero. Lo que realmente importaba vino después. Una orden de alejamiento permanente contra Sofía y Mateo. Permanente. Esa era mi verdadera victoria, el muro que necesitaba para reconstruir mi vida. Al salir del juzgado, respiré hondo por primera vez en meses, sintiendo cómo un peso de 10 toneladas se desprendía de mis hombros. La libertad olía a aire fresco y a una nueva oportunidad. Lo primero que hice con el dinero de la compensación fue instalar un nuevo sistema de seguridad en casa, uno de última generación. Cada clic de las nuevas cerraduras era música para mis oídos. Los meses siguientes fueron de una calma casi extraña. Me acostumbré a dormir toda la noche, a no sobresaltarme con cada ruido. Un día, navegando por las redes sociales, vi una publicación de un pariente lejano. Era una foto de una boda. Y ahí estaban ellos. Sofía, con un vestido blanco demasiado extravagante, y Mateo, recién salido de prisión, sonriendo a la cámara como si nada hubiera pasado. Se habían casado. ¿Y saben qué? En lugar de sentir rabia o tristeza, una risa seca se escapó de mis labios. Honestamente, creo que son perfectos el uno para el otro, considerando lo locos que están ambos. Es curioso cómo a veces la felicidad de otra persona, incluso de alguien que te hizo daño, se convierte en tu propia paz, porque sabes que su circo por fin ha encontrado su carpa permanente, lejos de ti. Mi vida finalmente se sentía mía. Los pequeños placeres volvieron. Leer un libro en el porche sin mirar por encima del hombro. Dejar la ventana abierta para que entrara la brisa. Por fin podía vivir una vida tranquila, libre de su drama tóxico. Creí que había ganado, que había cerrado ese capítulo para siempre. La lección parecía clara. A veces, para encontrar la paz, primero debes luchar incansablemente por la justicia y por lo que es correcto. Pensé que esa era mi recompensa, el final feliz de mi historia, pero estaba terriblemente equivocada. Mi paz duró exactamente hasta la semana pasada, cuando llegó un sobre a mi buzón. Tenía un sello oficial del registro de la propiedad. No era una factura ni publicidad. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Era una notificación legal. Y lo que leía dentro me heló la sangre y demostró que la guerra por mi casa y por mi vida apenas había comenzado. Absolutamente. Aquí tienes el monólogo para el outro, diseñado para cerrar esta historia de manera impactante y abrir la puerta a la siguiente con una intriga irresistible. Y así termina esta increíble historia. Es difícil procesar todo el camino que hemos recorrido junto a nuestra protagonista, ¿verdad? Pasamos del dolor silencioso de una familia rota a la crueldad más inimaginable frente a la enfermedad. Vimos cómo un objeto, un simple vestido de novia, se convirtió en el símbolo de años de resentimiento y celos acumulados por parte de Amelia. No era solo una tela bonita, era el último vestigio del amor de una madre, un legado que ella defendió con una fuerza admirable. Lo que más me impacta de todo esto no es solo el allanamiento, que ya de por sí es una locura, es la fortaleza de esta mujer. Imaginen tener a toda su familia política en contra, llamándote, presionándote para que dejes libre al hombre que violó la seguridad de tu hogar. Y aún así, mantenerse firme, decir no, elegir la justicia
por encima de una lealtad familiar tóxica y malentendida. Esa decisión lo cambió todo. La justicia llegó, es cierto. Una sentencia de prisión para el prometido de Amelia, una orden de alejamiento y, lo más importante, paz. La paz que ella tanto merecía después de perder a su madre y tener que luchar contra los buitres que la rodeaban. Amelia y su ahora esposo tuvieron su final feliz, uno tan retorcido como ellos, y nuestra narradora consiguió cerrar ese capítulo, rodeada por fin de tranquilidad. Un final justo, un círculo que se cierra, la calma después de la tormenta más violenta. Pero la vida rara vez es tan ordenada. Las historias nunca terminan realmente donde creemos. Cerramos puertas, pero siempre queda alguna rendija por la que se cuela una nueva corriente de aire. Ella encontró la paz, sí. Construyó un muro para protegerse, y la ley le dio los ladrillos para hacerlo. Pero, ¿y si esa paz tuviera fecha de caducidad? ¿Qué pasaría si les dijera que, meses después, justo cuando todo parecía en calma, nuestra protagonista recibió un mensaje inesperado? Uno que no venía de Amelia ni de su esposo. Venía de alguien que ella creía completamente de su lado, alguien que parecía ser un pilar de apoyo incondicional. Ese mensaje revelaba que el robo del vestido, el plan de Amelia, era solo la punta del iceberg, que detrás de todo ese drama se ocultaba una traición mucho más profunda y dolorosa, una que llevaba años gestándose en silencio. La pregunta ya no es si superó a Amelia. La verdadera pregunta es, ¿cómo te recuperas cuando descubres que la persona en la que más confiabas era el verdadero enemigo?